Buenas tardes, amigos de Periódico Mi Tierra. Hoy nos encontramos con el doctor Javier Castellanos. Va precisamente a dar una exposición de la problemática que está enfrentando el mundo sobre los fertilizantes aquí en lo que es la Expo Leche Gilsa en su 13ª edición. Doctor Javier, es ahorita uno de los temas más importantes, creo yo, en cuanto a lo que es la producción en el campo. Ha ido aumentando el costo de los fertilizantes. Sí. Es uno de los problemas. El otro de los problemas es que hay algunos minerales que ya no vamos a tener en existencia. Usted está planteando algunas alternativas para poder cambiar este sistema que hemos llevado durante años. Correcto. ¿Cuál sería ahora sí que el planteamiento que usted va a hacer? Bueno, durante años hemos venido construyendo fertilidad. Hemos venido aplicando un poco más de lo que la planta consume. Hemos venido enriqueciendo nuestros suelos en fósforo, en potasio, principalmente nitrógeno, no tanto porque es un elemento más cambiante, más dinámico, se pierde con facilidad, pero fósforo, potasio y calcio y otros elementos se conservan en el suelo por su carga iónica, son cationes y los retienen la carga negativa de las arcillas, ¿no? Entonces hemos venido construyendo fertilidad, recomendando fertilizar para subir la fertilidad de los suelos, y la pregunta que nos hacemos ahora, ¿será momento de aprovechar ese enriquecimiento que hicimos y bajar las dosis? El bajar las dosis no significa que vamos a poner en riesgo al productor, que vamos a poner en riesgo el rendimiento. Significa que vamos a utilizar aquello que tenemos de sobra en el suelo y que vamos a poner lo que le falte. Pero para poder hacer eso necesitamos hacer un análisis de suelo. No solo de suelo, de agua. También necesitamos saber cuál es el cultivo anterior, qué residuo fue, qué rendimiento tuvo el cultivo y qué cantidad de residuos se incorporaron en el suelo. Por ejemplo, un cultivo de brócoli, el residuo que queda de un cultivo de brócoli deja nutrientes por más de 25 o 30 mil pesos en el suelo. Y no estamos tomando en cuenta eso, ¿verdad? El agua, hay aguas que aportan nitratos. Entonces tenemos la oportunidad de aprovechar ese nitrógeno en el agua. Y también cuando no se utiliza totalmente el nutriente, se queda en el suelo y lo puede aprovechar el siguiente cultivo. Si nosotros sabemos cuál es la reserva que tenemos, cuál es la cantidad de nutrientes que hay en el agua tiene nutrientes también, tiene calcio, tiene magnesio, tiene potasio, tiene boro, tiene azufre, son nutrientes, pero las aguas varían en su concentración. Entonces nos interesa cuantificar cuántos nutrientes tengo, tomarlos en cuenta, cuántos nutrientes tengo en el residuo de cultivo, cuántos nutrientes tengo en el perfil del suelo, y eso los resto de la dosis que el cultivo necesita. Y yo ahí puedo ahorrar una cantidad importante. Entonces son dos aspectos importantes. Uno es el análisis del suelo y del agua. Sí, señor. Y el otro la rotación de cultivos. Exactamente. Que serían esenciales pues para poder seguir sin el fertilizante que actualmente se sigue utilizando. Exactamente, porque no nomás hay un problema de precio, se encarecieron tremendamente con la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. Pues realmente ya venían bajando los precios a $800, se había llegado la urea, ya se fue otra vez a $1,100 y no sabemos qué va a pasar porque eso no tiene una solución de corto plazo. Entonces realmente el problema sigue, permanece, y no solo es un problema de precios, es un problema de desabasto. Entonces, en ciertas regiones, ciertos distribuidores en las zonas agrícolas pequeñas, pues no tienen acceso, tienen que moverlo de distancias mucho mayores porque simplemente el comercializador no quiere tomar riesgos comprando un fertilizante caro y después baja el precio y lo tiene que vender más barato. Entonces, hay mucha incertidumbre, ¿no? Aquí veo no sé si es un problema, la mentalidad del campesino, del productor. ¿Seguirá siendo la misma o cree usted que pudiera haber ese cambio? Yo creo que tenemos que convencerlo de que tecnifique más su producción. Definitivamente, lo peor que podría hacer un agricultor es decir, yo hoy no voy a fertilizar porque están muy caros los fertilizantes y eso va a ser una catástrofe, una pérdida absoluta. Yo venía ahora en la carretera y le decía al compañero que venía conmigo, se mira cómo el maíz ese está bien amarillo y ese maíz no tiene nitrógeno. A lo mejor el fósforo y el potasio, hay una reserva todavía considerable que lo puede tomar del suelo, pero nitrógeno no hay. El nitrógeno, si no lo aplicamos al cultivo, se pierde.
se pierde por volatilización amoniacal, por desnitrificación, por lixiviación, pero el fósforo y el potasio y otros calcio y otros elementos más o menos se mueven muy lentamente en el suelo y se pueden conservar un poco. Entonces, si yo no pongo nitrógeno en un cultivo, la catástrofe es terrible. Entonces, no se les ocurra sembrar si no van a fertilizar. Una alternativa. Y no se les ocurra tomar la decisión de decidir unilateralmente qué fertilizantes restarle o suspenderlos o reducir la dosis sin un análisis del suelo, porque no sabemos cuál es la reserva que hay ahí. Otro tema, los fertilizantes orgánicos. ¿Qué función van teniendo en este cambio? Importantísimas. Ustedes tienen una reserva impresionante, los lecheros. Impresionante. Ustedes tienen yo trabajé muchísimo con la investigación en estiércoles, porque trabajé en la laguna, una zona eminentemente ganadera. Y ahí caracterizamos los estiércoles, donde medimos las fuentes, qué tan buenas fuentes eran de fósforo. Son una extraordinaria fuente de fósforo. Exactamente la misma disponibilidad que tiene el superfosfato o el MAP o el DAP, tiene el estiércol. No quiero decir la misma concentración, la misma disponibilidad. Por ejemplo, el estiércol de bovino tiene una concentración aproximada de 1.5% de PO5 o 2% de PO5, casi 2%. El MAP puede tener una concentración de 52% de fósforo, de PO5. Pero kilo por kilo de fósforo, son exactamente iguales de disponibles. Demostrado con investigación desde hace 50 años. Yo lo hice hace 40 años, hice sus experimentos y sale exactamente la misma disponibilidad. Pero kilo por kilo de nutriente, no kilo por kilo del producto. ¿Sí me explico? La gallinaza no se diga. Probamos, en aquel tiempo no había MAP, había super triple. Hicimos un experimento para probar super triple, gallinaza y estiércol, el alfalfa, que es el cultivo de más demanda de fósforo. Y aplicamos las mismas cantidades de fósforo. Evidentemente eran cantidades muy diferentes, porque de estiércol había que aplicar mucho más que de super triple, porque el super triple viene mucho más concentrado, viene el 46%. ¿Y qué pasó? Que tuvieron exactamente el mismo rendimiento. Exactamente, no hubo ninguna diferencia. Kilo por kilo de nutriente. Y ustedes tienen aquí muchos terrenos que han estercolado. Yo les garantizo, yo he analizado suelos de productores de leche en la región de Querétaro, en donde ellos aplican dosis muy altas de estiércol. Hay 750 partes por millón de fósforo. El nivel crítico son 20. 750. Ese agricultor tiene fósforo para 50 años sin perder un kilo de rendimiento y sin aplicar un kilo de fósforo. 50 años, se lo garantizo. Porque ya revisamos experimentos de 28 años en Estados Unidos. O sea, en Iowa State University hicieron un experimento para ver cuánto tiempo duraba una parcela de maíz sin requerir fósforo. Entonces enriquecieron a 3 niveles el suelo, bajo, medio y alto, y luego no les pusieron fósforo. Aún así, hicieron 2 parcelas, con fósforo y sin fósforo, y rindieron lo mismo por 11, 14 años. ¿Qué quiere decir? Que en 14 años, esa concentración de 80 partes por millón, 75 partes, duró sin necesidad de aplicar fósforo. 75 partes por millón. Ahora vámonos a 750. Por eso yo digo que aguanta 50 años. Es un caso muy especial, no lo podemos analizar, pero hay una reserva grandísima de fósforo, de potasio, de micronutrientes. Todos los agricultores que estercolan pueden ahorrar cualquier cosa. Yo estaría encantado en darles una plática sobre cómo manejar la fertilización a todos aquellos estableros que están aplicando estiércol. Ahí hay una reserva impresionante. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Suerte en su exposición. Gracias. Entonces, seguimos aquí en la expo. Gracias. Muchas gracias.